Vamos a trazar la gráfica para la función f de x conociendo su primera y segunda derivada. Es decir, en este caso vamos a obtener o extraer todas las propiedades o características de f a partir de su primera y segunda derivada. Propiedades como cuáles: dónde crece la función, dónde decrece, dónde es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, si tiene puntos de inflexión, sus puntos críticos, puntos máximos y mínimos, su dominio, interceptos, todas estas características para que, o como finalidad, poder obtener la gráfica de la función f. Iniciemos con el dominio de f. En este caso, f es una función racional cociente de dos polinomios, entonces el dominio va a estar determinado por aquellos valores en los cuales el denominador es diferente de cero en este caso. Es decir, van a ser todos los valores en los que 1 menos x al cuadrado sea diferente de cero. Entonces averigüemos dónde da cero y quitamos esos valores. En este caso 1 menos x al cuadrado da cero si despejamos x al cuadrado igual a 1, es decir, cuando x sea igual a más o menos 1. O sea que el 1 y el menos 1 no pueden hacer parte del dominio porque hacen cero el denominador. Por tanto, el dominio de la función son todos los reales quitando esos dos valores. En términos de intervalo estaríamos hablando de menos infinito menos 1 unido de menos 1 hasta el 1 unido desde 1 hasta el infinito. Son todos abiertos, es decir, particularmente donde están los valores o los números, porque no deben de estar incluidos. Eso en relación al dominio de la función. Continuando con los interceptos, tenemos que el intercepto o el corte de la función con el eje x lo obtenemos cuando igualamos o cuando hacemos y en la función, en la ecuación y igual a 0, es decir, igualar la función a 0, básicamente. Entonces tendríamos que, ¿cuándo va a pasar que f, o en qué valor de x, f va a dar 0? Como es una fracción, eso solo pasa cuando el numerador se haga 0, es decir, 2x al cuadrado nos dé 0, es decir, cuando x sea igual a 0. Por tanto, el intercepto, ¿quién es? Es el origen, es el punto 0,0. Y en consecuencia, pues ese mismo nos va a dar en el eje y, porque el corte con el eje y lo hacemos haciendo x igual a 0. Entonces, el valor de y, pues mire que es cuando evaluemos en 0. Y la función en 0, pues da 0. Entonces, pues, nos da el mismo intercepto. Es el origen, por eso es el punto que corta los dos ejes. Esos serían los interceptos o el corte de la función con los respectivos ejes. Ahora determinemos las asíntotas que presenta la función. En este caso iniciemos con las verticales. Recordemos que las verticales se van a presentar en aquellos valores, posiblemente, en los que la función tiene, por ejemplo, problemas de continuidad, como en este caso, esas posibles asíntotas verticales serían x igual a 1 o x igual o x igual a menos 1. Ya tocaría entrar a calcular los límites laterales para definir su comportamiento. Entonces, en el caso, un detalle adicional en este caso es que como la función que estamos trabajando es una función par, es decir, que si evaluamos la función en un número positivo va a dar lo mismo que si la evaluamos en el respectivo número negativo. O sea, si la evalúo en menos 3 da lo mismo que si la evalúo en 3. Entonces, dado eso, voy a tener que el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la función f va a dar lo mismo que cuando se calcule el límite
cuando x tiende a 1 por la izquierda. Esos límites van a dar lo mismo, que en este caso, al hacer el análisis respectivo, por ejemplo, si lo hacemos con la tendencia a 1 por la derecha de la función, es decir, de 2x al cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado, entonces al hacer el análisis vamos a tener lo siguiente. Entonces a 1 por la izquierda, por ejemplo, entonces arriba pues nos va a dar una constante positiva que es 2, digamos lo podemos evaluar. En el denominador, si empezamos a hacer la evaluación con valores cercanos a 1 pero por la izquierda, o sea antes de 1, como 0.9, 0.95, con todo ese tipo de valores, la expresión que tenemos en el denominador, que es una resta, nos va a dar siempre positiva. Cada vez es un número más pequeño esa resta, cercana a 0, pero con valores positivos, o sea, se va a ir para un 0 positivo. Una constante positiva sobre un cero positivo se va para el más infinito. Ese cero más lo que está indicando es que lo que hay en el denominador, cada vez que x se aproxima al 1 por la izquierda, la expresión se va para 0, se aproxima a 0, pero con valores positivos. Análogamente va a pasar cuando analicemos el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, que da la característica en este caso de esa función, nos va a dar lo mismo, va a ser el mismo resultado que cuando analicemos el límite a 1, pero por derecha de la función. Lo podemos hacer con este último, entonces sería el límite cuando x tiende a 1 por derecha, 2x a la 2 sobre 1 menos x al cuadrado. En este caso entonces arriba nuevamente es la constante positiva y abajo ya son valores cercanos a 1 pero por derecha, o sea, por ejemplo 1.1, 1.05, 1.02, valores que cada vez están más cercanos a 1 pero mayores que 1. Entonces la expresión que está en el denominador, la resta, nos va a dar en este caso negativo. Cada vez nos da un valor negativo muy cercano a 0 pero negativo, lo que llamaríamos que eso sería un cero negativo, es decir, que se aproxima a cero con valores negativos. Por tanto, este se va a ir para menos infinito, una constante positiva sobre un cero negativo, se va para menos infinito. Esta sería la situación para las verticales. Como los resultados de estos respectivos límites fueron un infinito, entonces efectivamente tenemos que en y, o perdón, en x igual a 1 y en x igual a menos 1, esas rectas verticales, esa sería la ecuación de una recta vertical que pasa por 1 y por menos 1, efectivamente son asíntotas verticales. Ahora vamos a analizar las asíntotas horizontales. Para las asíntotas horizontales debemos analizar los límites al infinito. En este caso, el resultado a más o menos infinito va a ser el mismo, dada pues esa condición de que la función es una función, en este caso que es par. Entonces, en este caso sería el límite al infinito de una función racional, en este caso dos polinomios que tienen el mismo grado. Y recordemos que en este tipo de límites, cuando es una función racional donde los polinomios involucrados tienen el mismo grado, entonces el límite va a ser la fracción formada por el coeficiente de la mayor potencia del numerador sobre el coeficiente de la mayor potencia en el denominador, que sería menos 1, o sea que este límite nos va a dar menos 2. Por tanto, la recta y igual a menos 2 es una asíntota horizontal.
Para analizar el crecimiento y decrecimiento de la función, lo que vamos a hacer es analizar el signo de la derivada, o sea, de f'. En este caso tenemos que f' también es una función racional donde el denominador, por ser esa expresión estar elevada toda al cuadrado, va a ser una expresión que siempre es positiva. Entonces, como ese denominador 1 menos x al cuadrado siempre es mayor o igual a 0, entonces el signo de f' solo depende del signo del numerador, porque si el numerador es positivo, entonces más sobre más positivo. Por tanto, el signo de la primera derivada en ese caso sería positivo. Si el del numerador es negativo, menos sobre más, menos. Entonces el signo de la derivada sería negativo. Entonces mire que depende del signo del numerador. En este caso, entonces tendríamos que f', f' es mayor que 0 cuando 4x sea mayor que 0, es decir, cuando x sea mayor que 0. F' va a ser negativa cuando, en este caso, x sea negativo. Porque si x es negativo, 4x es negativo. Entonces ahí tendríamos esta situación para el signo, que gráficamente o esquemáticamente tendríamos esto. Por acá estaría el 0. La derivada antes de 0 va a ser negativa. Después va a ser positiva. ¿Sí? Pues en 0 él ya va a dar 0. Y recordemos cómo se traduce o se traslada esto a la función. Entonces sabemos que si eso pasa en la derivada, entonces en la función esta sería la interpretación. Donde la derivada fue negativa indica que la función va a ser decreciente. Donde la derivada fue positiva indica que la función va a ser creciente. Por tanto, la función es decreciente de menos infinito, pongámoslo por acá, de menos infinito hasta 0. Y es creciente de 0 hasta más infinito. Esa sería la situación en términos del crecimiento y decrecimiento de la función. Lo que también al mismo tiempo nos permite saber lo siguiente. Mire que el 0 es un valor en el que la derivada se anula. Si yo evalúo esta función f', sabemos que f' en 0 da 0. Y como 0 hace parte del dominio de la función, pues recordemos que el dominio de nuestra función es de menos infinito a menos 1 y de 1 al infinito. Entonces, como el 0 está en el dominio y anula la derivada, entonces es un punto crítico, el 0. Mire que, según la definición del punto crítico, 1 y menos 1 son puntos en los que la derivada no existe. Pero, ¿por qué no son puntos críticos? Porque no hacen parte del dominio. Entonces, el único punto crítico es el 0. ¿Sí? Y si aplicamos el criterio de la primera derivada, que dice que antes de ese punto crítico y después hay un cambio de signo, entonces se va a presentar un valor extremo. En este caso, la derivada pasa de menos a más. Entonces lo que nos va a indicar es que ese 0 es un mínimo relativo. Eso nos dice el criterio de la primera derivada. Es un mínimo relativo. Tenemos esa información. Para la concavidad de la función, entonces ahora vamos a analizar el signo de la segunda derivada. En este caso es una situación diferente o contraria a la que pasó con la primera derivada. Notemos que en este caso el numerador, que es esta expresión 4
por 1 más 3x al cuadrado, que es el numerador de la segunda derivada, siempre es positivo, siempre. Entonces, esa segunda derivada que la forma esa fracción, el signo va a depender únicamente del denominador que es, digamos, está elevado a una potencia impar, entonces sí va a haber una variación de signo. Entonces, el signo de la segunda derivada en este caso depende únicamente del signo de el denominador. Entonces, para poder identificar eso, solo necesitamos averiguar la expresión 1 menos x al cuadrado, dónde es positiva y en consecuencia pues vamos a saber dónde va a ser negativa. Lo podemos averiguar de diferentes formas. Podríamos despejar la x y resolver la inecuación, o también lo podemos pues ver como una factorización. Esto es 1 más x por 1 menos x mayor que 0. Y entonces acá nos podríamos ayudar rápidamente con el cementerio para definirle el signo a esta expresión, y tendríamos 1 menos x. Entonces 1 para cada factor. El primero se anula en menos 1, el segundo se anula en 1, ¿sí? Entonces acá ponemos una línea para el resultado, que sería de todo ese producto 1 más x por 1 menos x. Entonces, mire que el primer factor 1 más x, si tomamos un valor de prueba a la derecha de menos 1, el 0, y lo evaluamos en 1 más x, eso va a dar algo positivo. Entonces a este lado de donde tomamos el valor de prueba va a tener ese signo. Al otro lado sería negativo. Análogo podemos hacer con el 1. Podemos tomar el 0 que está a la izquierda del 1 como valor de prueba, lo evaluamos y nos va a dar positivo, o sea que de ese lado es positivo. ¿Por qué tomo el 0? Porque es un valor fácil de evaluar, pero yo puedo tomar cualquiera. Solo que el valor que tome al evaluarlo, de ese lado que lo tome coloco el signo que me arroja. Entonces a este lado sería negativo. Entonces el resultado o el signo de este producto va a ser el producto de esos signos. Acá sería menos, menos por más por más y más por menos menos. Entonces ahí tendríamos que esta expresión, que es la que va a determinar el signo de la segunda derivada, nos permite decir, pongámoslo por acá, para la segunda derivada, que menos 1, 1, antes de menos 1 la segunda derivada es negativa, o sea es cóncava hacia abajo. Luego es cóncava hacia arriba porque la segunda derivada es positiva. Luego, bueno, pero aquí estoy cometiendo una imprecisión porque el signo de la segunda derivada me caracteriza la concavidad sobre la función, ¿sí? Entonces aquí pues ese es este mismo, ese es el signo. Entonces menos más menos. Sobre la función, ¿cómo se traduce esto? Entonces sería menos 1, 1, que dice que donde la segunda derivada sea negativa, ya es cóncava hacia abajo, donde sea positiva la función es cóncava hacia arriba, y aquí nuevamente sería cóncava hacia abajo. Entonces, menos 1 y 1 son puntos de inflexión. Pues no, porque recordemos que menos 1 y 1 no hacen parte del dominio de la función. Y ni siquiera las mismas derivadas existen en esos puntos. Entonces no son puntos de inflexión, ¿sí? No cumplen esa condición. Entonces ya tenemos básicamente toda la información de la función, ¿sí? Ya sabemos dónde crece, dónde decrece, y ya sabemos cómo lo va a hacer, cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. Y conocemos los interceptos y sabemos dónde alcanza su valor extremo. Recogiendo toda la información que nos brindaron las derivadas de la función, teníamos que antes de 1 la función va a decrecer, antes de 0, después de 0 va a crecer, antes de menos 1 viene cóncava hacia abajo, entre menos 1 y 1 viene cóncava hacia arriba, y después de 1 va a ser cóncava hacia abajo nuevamente. La función pasa por 0, f en 0 nos dio 0, además
ahí se da el mínimo relativo. También tenemos que obtuvimos que el dominio de la función, el dominio de f, son todos los reales sacando a el 1 y el menos 1. También obtuvimos esto. Obtuvimos que las asíntotas verticales en menos 1 y en 1, y obtuvimos una asíntota horizontal en la recta y igual a menos 2. Cuando se analizaron las asíntotas verticales, nos dimos cuenta que el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha da lo mismo que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, y ese límite dio infinito más infinito. Análogamente nos dimos cuenta que cuando x se acerca a menos 1 por la izquierda nos dio lo mismo que el límite cuando x se acerca a 1 pero por la derecha, y ese límite nos dio menos infinito. Entonces con esa información podemos hacer el bosquejo de la gráfica de la función f. Entonces para eso voy a trazar acá, vamos a trazar un plano que nos permita bosquejar la gráfica de la función. Nuestro eje horizontal, voy a trazar de una vez las asíntotas. Por acá está el 1, por acá está el menos 1. Esas son las asíntotas verticales, las que la función no va a tocar. Digamos que por acá está el menos 2, entonces por acá está esa asíntota horizontal, ¿sí? Subámoslo un poco para que se pueda ver mejor. Listo, entonces asíntotas verticales y el eje. Entonces, la función antes de menos 1 viene decreciendo y lo hace cóncava hacia abajo. Entonces ella viene respetando la asíntota horizontal, decreciendo cóncava hacia abajo. Después de menos 1 sigue decreciendo hasta 0, pero lo debía hacer cóncava hacia arriba. Lo debía hacer cóncava hacia arriba. Entonces ella viene decreciendo cóncava hacia arriba. Perdón, aquí que pasa por 0, que es el mínimo relativo. Después de 0 sigue creciendo hasta 1 cóncava hacia arriba. Sigue creciendo. Después de 1 sigue creciendo pero cóncava hacia abajo. Entonces respeta las asíntotas, y esta sería básicamente, o este sería básicamente el bosquejo de la gráfica para esa función f, interpretando toda la información dada por las derivadas.